Bienvenidos sean a la presentación de hoy. El tema de estudio es el método de Stephenson. Los integrantes somos los siguientes: Ábalos Ríos Ariel, Araúz Herrera Brian, mi persona, Chambi Aguilar Reni Marcelo, Escobar Zurita Julio César y Rojas Río Diego Alexander. En el análisis numérico, el método de Stephenson es una técnica de búsqueda de raíces similar al método de Newton. Es llamado así en honor a su creador o descubridor Johann Friedrich Stephenson. El método de Stephenson logra también encontrar la convergencia cuadrática, solo que sin utilizar sus derivados como lo hace el método de Newton. Nació un 28 de febrero de 1873 y falleció un 20 de diciembre de 1961. Johann Friedrich Stephenson fue un matemático, estadístico y actuario danés que investigó en los campos del cálculo de diferencia finita y la interpolación. Fue profesor de ciencias actuariales en la Universidad de Copenhague en el año 1923 hasta 1943. Descubrió un algoritmo que permite calcular rápidamente las raíces de ecuaciones no lineales. La desigualdad de Stephenson y el método de Stephenson, que es un método numérico iterativo, estos son nombrados así después de su fallecimiento en 1961. Mi nombre es Julio César Escobar Zurita, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Informática y le voy a hablar acerca del cálculo de raíces de ecuaciones. El objetivo del cálculo de raíces de una ecuación es determinar los valores de x para los que se cumplen la función f de x igual a 0. La importancia radica en que si podemos determinar las raíces de una ecuación, también podemos determinar máximos y mínimos, valores propios de matrices de un sistema de ecuación lineal y diferencial. Regla para determinar raíces de ecuaciones. Está la regla de los signos. El número de raíces positivas de un polinomio f de x es igual al número de cambio de signo de término a término de f de x. Aquí tenemos tres ejemplos, tres funciones. En la primera tienes una raíz positiva, en la segunda tienes dos raíces positivas y en la tercera no tiene ninguna raíz. Regla para determinar raíces de ecuaciones. Los valores posibles de raíces es encontrar un conjunto de valores que son candidatos a ser raíces de la ecuación f de x. Esto es si trabajamos con polinomios de la siguiente forma. Aquí podemos ver polinomios de la variable x elevado a la n, siempre con valores positivos. Va a ir disminuyendo término por término hasta llegar a la variable independiente, que son el conjunto de posibles raíces de f de x se forma con los divisores de a sub 0, que es término independiente. Hay que considerar estos divisores tanto como signo positivo o y como negativo. Aquí vemos una tabla de función. Aquí vemos tres funciones con sus divisores, tanto positivo y negativo, con los puntos en menos 4 y 3 positivo. Y aquí en la segunda, que es una función cúbica, también con sus divisores positivo y negativo, con 3 puntos que es menos 1, 2 y 3. Y en la última función también tiene sus divisores positivo y negativo con 4 puntos que son negativo y tanto como positivo. Pero este método es poco potente, que solo nos sirve como una orientación para el cálculo de raíces de ecuaciones. Ahora mi compañero le hablará sobre la definición del método y sus ventajas y sus desventajas. El método de Stephenson es un algoritmo para obtener las raíces de funciones, o también denominado cero de una función. El método de Stephenson se puede considerar como una combinación del método de punto fijo y del método de Aitken. Cuando se aplica el método de Aitken a una sucesión obtenida mediante una iteración de punto fijo, se le conoce como método de Stephenson. Ventajas del método de Stephenson: proporciona una convergencia rápida y no requiere, como en el caso del método de Newton, la evaluación de derivada alguna. En el proceso de iteración solo necesita un punto inicial. Al igual que el método de Newton, este presenta una convergencia cuadrática. Esto quiere decir que ambos métodos permiten encontrar las raíces de una función rápidamente. En este caso, rápidamente significa que en cada iteración el número de dígitos correctos
en la respuesta se duplica. Desventajas del método Stephenson. La debilidad fundamental del método Stephenson es la elección del valor inicial x. Si el valor de x no está lo suficientemente cerca de la raíz aproximada, lo que puede suceder es que encontremos la aproximación de la raíz muy lentamente, perdiendo su velocidad de convergencia cuadrática, o que el método diverja. Esto quiere decir que el método pueda fallar. Otro inconveniente es que en cada iteración debemos calcular la imagen de la función dos veces, lo cual puede aumentar su costo al resolver si la expresión algebraica de la función es complicada. Mi nombre es Lenny Marcelo Chame Aguilar y yo le voy a estar explicando sobre el software que hemos creado para el método Stephenson. Continuando con el programa, podemos ver nuestro pequeño algoritmo que hemos construido para el método Stephenson. Una vez corriendo esto, nos saldría así nuestro pantallazo, donde aquí podemos ver la función. Bueno, aquí tenía que entrar la función que vamos a querer que nos dé el resultado, el x sub 0, el valor, y el error relativo, y el botón de calcular. Una vez ingresados los datos, acá nos va a mostrar los resultados. Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá, un coseno de x, el x sub 0 igual a 0, y el error relativo de 0,01. Y esto está calculado a base de a mano, ¿no? Y nos tendrá que salir estos resultados, similar o cerca. Bueno, procederemos a demostrarnos que sí funciona el programa, que sería coseno de x, el valor relativo, el x de 0 va a comenzar desde 0, y el valor relativo va a ser 0,01. Le damos a calcular y me da nuestro resultado con 4. Y aquí, como puede ver, está el dato sub 0, y después coseno de 1, y a su vez el resultado, donde el método Stephenson, tenemos una fórmula acá, esta fórmula, donde sustituimos todos los datos y nos va cambiando nuestro resultado, ¿no? El donativo va de 0 primero, y el segundo ya va cambiando poco a poco, ¿no? Hasta llegar a su punto del donativo, que sería 3.77. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí está la función, bueno, la construcción, la función que ocupamos, y a su vez el procedimiento de la función, donde aquí se ingresan los datos, y una vez procesando los datos, los primeros resultados, acá es donde procede ya a intercambiar los resultados y va mostrando hasta llegar un tope donde dice, ¿no?, mayor igual o mayor, y menor igual que max, y auxiliar mayor que igual el error relativo, donde una vez donde muestre nuestro resultado del error que estamos buscando, nos va a botar en cada celda, como podemos ver acá. Esta parte de acá sería nuestro método
de Stephenson, donde se ocupa el formulario, ¿no? La fórmula del método. Es así donde hemos procesado bueno, básicamente, en resumen, cómo funcionaría nuestro programa para dar nuestros resultados. Esos son los puntos más primordiales, donde ya luego las demás variables y las variantes, todo eso, son datos donde se va a ingresar y va a la vez procesar y cambiar según según relativo, ¿no? A la fórmula que nos está dando el método de Stephenson, ¿no? Bueno, yo soy Alexander Rojas Ríos y voy a continuar explicando un poco más acerca del método Stephens. Para explicar acerca del método Stephens, quisiera explicar un poco sobre la definición de convergencia, que dice más o menos que la convergencia más o menos de un método numérico da la garantía de que al realizar un buen número de repeticiones de las iteraciones, las aproximaciones obtenidas, ¿me entiendes?, terminan por acercarse cada vez más al verdadero valor absoluto. En la medida de que un método numérico requiera de un menor número de iteraciones que otro para acercarse al valor número deseado, se dice mayormente que tiene una mayor rapidez de convergencia. En otras palabras, explicándole un poco el sentido gráfico, dice que convergencia es la unión de varias líneas. Por ejemplo, tenemos varias líneas que apuntan, que van en un solo sentido. Convergencia, la definición de convergencia sería la unión en el punto donde conectan, la unión de varias líneas. Eso explicando el tema, la definición de convergencia en un método gráfico. Ahora, para resolver un ejercicio del método Stephens, dada una función f de x al cubo menos x al cuadrado menos coseno de 2x, lo primer paso que tenemos que hacer es graficar la función para más o menos darnos una idea por dónde estaría la raíz. El paso número 2 es despejar la x con mayor exponente. Dada la función x al cubo menos x al cuadrado menos coseno de 2x, despejamos la variable, la x al cubo. ¿Por qué? Porque x al cubo es la x con mayor exponente. ¿Qué hacemos? Igualamos la función a 0, despejamos la x al cubo al otro lado, después el cubo, el exponente lo pasamos al otro lado, que en este caso sería x al cuadrado más coseno de 2x elevado a un tercio. También podría ser raíz cúbica de x al cuadrado más coseno de 2x. Y ahí es como tenemos g de x. Lo que tenemos que hacer es hallar f de x y hallar g de x para resolver con la